Quisiera empezar este debate lamentando que los responsables del saqueo a La Paz no se hayan hecho presentes en el recinto, porque nosotros no solamente citamos un debate de control político, sino también un debate de control público, en el que los ciudadanos, así ya no estén en los cargos de funcionarios públicos que los vinculan a este escándalo, están invitados a asistir a la plenaria de la Cámara para darle la cara al país. Y como preveíamos todos y todas que no iban a venir, pues tuvimos tiempo para imprimir estos dummies del señor Felipe Córdoba, que promovió la reforma a la Contraloría de la mano del gobierno Duque, sin la que no se hubieran podido robar el $500 millones de pesos de los recursos de La Paz. 7 veces la plata que se robaron en centros poblados bajo el ministerio de la señora Karen Abudinem. Y aquí abajo también está el dummy del señor Luis Alberto Rodríguez, exdirector del DNP, famoso por tener una mansión de 9.000 millones de pesos que nunca hubiera podido comprar con o pues por lo menos con los ingresos que honestamente recauda, director del DNP, que en este caso pidió coimas que se estiman junto con las de la Contraloría y las de varios congresistas en $500 millones de pesos. Entonces, empezar lamentando que no sean capaces ni siquiera de darle la cara al país por sus decisiones en las direcciones de la Contraloría y del DNP. Asimismo, quiero denunciar públicamente que la Fiscalía General de la República no respondió nuestros derechos de petición, que con 56 días de antelación a este debate de control político radicamos. Es decir, la Fiscalía está obstaculizando un deber del Congreso como es el debate de control político. Además, un derecho de petición fundamental porque por lo que indagamos fue precisamente por las acciones o no de la Fiscalía sobre las denuncias que tanto Emilio Archila como los grupos motores desde hace tiempo habían radicado en este ente de control. ¿Qué es lo que esconden? ¿No que el que nada debe, nada teme? Entonces, ¿por qué no son capaces de venir a la Cámara de Representantes y por qué no son capaces de responderle ni siquiera a una congresista los derechos de petición? Este es un derecho fundamental, así que no puedo dejar de mencionarlo. Y por último, como introducción al debate, agradecerle a Valeria Santos y a Sebastián Nora, que fueron los periodistas que ante el silencio y la complicidad de los entes de control sacaron esto a la luz pública. Esto es muy importante, sobre todo en un gobierno como el del expresidente Iván Duque, que adoptó la decisión política de hacer trizas La Paz. Recordemos que no pasó un año de su gobierno, un mes de su gobierno, sin que atentara contra la implementación de los acuerdos de paz. Gastó un año de su periodo presentando las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz. Perdió esa batalla en la Corte Constitucional. Recordemos también que asesinaron 327 excombatientes en su gobierno y no hubo poder humano que hiciera que adoptara medidas eficaces. Tampoco tuvo ni siquiera la dignidad de ir a recibir el informe de la Comisión de la Verdad, que tan importante ha sido para nuestro país. Y no contento con eso, sus funcionarios, y bajo sus narices, se robaron $500 millones de pesos de La Paz. Para explicar cómo fue este entramado, porque a mí lo que me interesa, ya que varios de ellos no son funcionarios, es que en Colombia se puedan hacer los ajustes institucionales para que esto no vuelva a ocurrir nunca. Por eso, aunque hay nombres que me indignan y los voy a ir mencionando, mi punto central son las reformas institucionales que permitieron este robo a La Paz. Me gustaría explicar el sistema. Primero, en Colombia, fruto del acuerdo de paz, se definieron 170 municipios conocidos, o bueno, una política para intervenir en esos 170 municipios que se llamaron los planes de desarrollo con enfoque territorial, PEDET. ¿Qué características tienen estos municipios? Menos de un tercio de su población tiene acceso a agua potable. Menos de un tercio. 3 de cada 4 viviendas en estos municipios ni siquiera cuentan con los estándares mínimos. Su tasa de alfabetización es inferior a la tasa de alfabetización del promedio nacional. Y precisamente para invertir en estos municipios que han sido los mayores afectados por el conflicto armado y con los que el Estado colombiano tiene una deuda histórica, fue que se asignaron los recursos que se iban a administrar en el OCAT Paz, los recursos del Sistema General de Regalías.
para distribuir estos recursos del Sistema General de Regalías de manera muy extraña, de un momento para otro, el expresidente Duque, que sabemos que tenía cero voluntad política de implementar los acuerdos de paz, dijo, metámosle 6.6 billones de pesos. Vamos a comprometer toda la plata del Sistema General de Regalías de aquí en adelante para gastarla estos 2 años. De entrada, muy sospechoso, porque sabemos que este gobierno no quería implementar, o que el pasado gobierno no quería implementar los acuerdos de paz. ¿Y quiénes eran los que iban a definir a quién se le daba la platica, a quién no se le daba la platica y si cobraban por hacer el trámite? Los miembros del OCAD Paz. Detallemos quiénes componían el OCAD Paz. Primero, la presidencia en cabeza del doctor Archila, directamente delegado por el expresidente Duque. 2, la Secretaría Técnica en cabeza de la Dirección Nacional de Planeación. Aquí es en donde estaba el señor Luis Alberto Rodríguez, al que me refería al principio, miembro del Partido Conservador, que ahora también se ha declarado de gobierno, aunque Luis Alberto Rodríguez casi no iba porque delegaba al señor Álvaro Ávila. Los siguientes, el tercer miembro al que me quiero referir en el OCAD Paz era el alcalde delegado, que era el alcalde del municipio de La Paz, hoy investigado por corrupción. También asistía el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, hoy preso, hoy está en la cárcel, precisamente por tener presuntos vínculos con grupos armados al margen de la ley. O sea, hicieron un concurso nacional para ver quiénes eran los peores seres humanos que podían poner ahí y los pusieron a administrar los 6.6 billones de pesos de La Paz. Además, asistían honorables congresistas, invitados con voz pero sin voto, dentro de los cuales se encuentra el señor Wadid Mansur, del Partido Conservador, Sami Mereg, Ape Cuello, y José David Name, senador del partido de la U, que por supuesto no esperaría que se hubieran levantado y hubieran denunciado lo que estaba pasando en el OCAD Paz, pero ya más adelante les voy a contar cómo fue todo lo contrario. Y por último, el órgano de control, la Contraloría, que se suponía que iba a alertar si había algún riesgo de que se robaran la platica. Todo lo contrario a lo que terminó ocurriendo. Este sistema, ¿cómo funcionaría en un país perfecto sin corrupción? Si fuéramos Dinamarca, ¿cómo funcionaría la plata del OCAD Paz? Primero, el grupo motor, las comunidades se reunían y le decían al alcalde, oiga, necesitamos un acueducto, oiga, necesitamos un alcantarillado, porque sí, esas siguen siendo las necesidades de Colombia en el siglo XXI. Necesitamos un colegio, necesitamos energía. El alcalde, paso número 2, estructuraba el proyecto. Paso número 3, en este país de las maravillas, el alcalde le pasaría en el tercer paso el proyecto al OCAD Paz. El OCAD, de manera muy honesta, muy objetiva, en cabeza del DNP, le pediría un concepto al ministerio. Por ejemplo, si el proyecto es un colegio, el Ministerio de Educación manda un concepto y sobre la base de ese, entre otros requisitos, la Dirección Nacional de Planeación definía si apoyaba y si le daba el visto bueno al proyecto o no. Se aprobaba el proyecto y finalmente, último paso, todos felices comen perdices con el nuevo colegio en el municipio Pededo. Aquí quiero hacer un asterisco importante. En ese OCAD maravilloso pasó algo que también pasó en este OCAD en Colombia, y es que se definió que el criterio para aprobar los proyectos iba a ser el orden de llegada de los proyectos. Este fue un criterio que se violó, ahora sí, en la vida real en Colombia. ¿Qué terminó pasando bajo el gobierno de Duque y sus entes de control de bolsillo, además elegidos por este Congreso de la República? Los grupos de motor se reunieron, dijeron necesitamos un colegio, necesitamos una vía, necesitamos energía, le pasaron el proyecto al alcalde, el alcalde estructuró el proyecto, pero en el tercer paso de esta etapa es que empezaron a cobrar los peajes. Si el alcalde no tenía un padrino político, uno de estos congresistas que asisten al OCAD, entonces no le patinaban el proyecto. Por esta patinada del proyecto, los congresistas, según las denuncias de alcaldes y de grupos motor, alcanzaron a cobrar entre el 3 y el 5%, y vamos a ir haciendo la cuenta. Después, aún con la patinada del congresista, por el visto bueno del DNP, le cobraban 5% adicional. Visto bueno sin el que el proyecto nunca se iba a aprobar en el OCAD. Pero bueno, menos mal estaba la Contraloría, que la Contraloría iba a decir, oiga, están cobrando la platica, aquí están cobrando un peaje. Pues no, señores.
Resulta que la Contraloría convirtió el control concomitante, que aquí vino a defender el señor Felipe Córdoba, en el famoso control previo, o sea, en un peaje adicional estimado en el 2% para los proyectos, o sea, alcanzaron a cobrar hasta el 12% del contrato sencillamente para que el OCAD lo aprobara. O sea, ni siquiera se habían empezado a gastar un peso y ya se estaban robando el contrato. No lo habían asignado a un contratista y ya se estaban robando la plata de la implementación de los acuerdos de paz. Y esta es la tesis central que yo quiero defender acá. Todo esto que estoy narrando no hubiera podido pasar si no hubiera sido porque el expresidente Iván Duque y su gobierno y el excontralor Felipe Córdoba del DUMI que tengo atrás presentaron una reforma a la Contraloría y una reforma constitucional al Sistema General de Regalías. ¿Qué hizo la reforma al Sistema General de Regalías? Concentró el poder en la Dirección Nacional de Planeación. Aquí vinieron alcaldes, aquí en las comisiones quintas, a decir, no concentren el poder en el DNP, las regiones tienen una voz que plantear acá. Lo concentraron disque para que no se robaran la plata. Aquí presentaron esa reforma al Sistema General de Regalías que concentró el poder en el DNP y además que creó mejor dicho, les pusieron la plata, el dinero en bandeja de plata. A los corruptos permitieron 6.6 billones de pesos del Sistema General de Regalías para la implementación de los acuerdos de paz sin el control necesario. Permitieron aprobar vigencias futuras para comprometer la plata del Sistema General de Regalías en un solo periodo de 2 años. Y lo más grave, la reforma de Felipe Córdoba a la Contraloría, que es un punto central de este debate, porque voy a cerrarle el debate haciéndole una propuesta a este Congreso de la República. La reforma de Felipe Córdoba lo que hizo fue revivir el control previo. Para las personas que nos están viendo, yo entiendo que esto se puede escuchar mal, pero Jennifer, ¿cuál es el problema de que la Contraloría revise previamente que no se roben la plata? ¿Cuál es el problema? Re bien que miren antes y denuncien si ven algo mal. Pues no, Colombia ya vivió eso antes de la Constitución del 91, en donde no cambiaban un bombillo en una entidad pública sin que la Contraloría pidiera coima, en donde la Contraloría frenaba cualquier contrato, no se cambiaba un papel higiénico sin que la Contraloría no frenara un proceso de contratación. Por eso es que la Constitución del 91 tumbó el control previo. Y el señor Felipe Córdoba, de la mano de Duque y del uribismo, se sacan de la manga revivir el control previo a través de un nombre que se llama el control concomitante, un nombre que nadie entiende, control concomitante. Pero esto en la práctica fue revivir el control previo y yo quiero solicitarle a este Congreso de la República, y si ese es el gobierno del cambio, debería empezar por tumbar el control concomitante en cabeza de la Contraloría, que es revivir el control previo y que nos va a seguir llevando a estos escándalos de corrupción. Las pruebas que tengo para afirmar lo que estoy diciendo. Esta reforma al Sistema General de Regalías se aprobó en el 2019, en el 2020 y la reforma a la Contraloría en el 2019. Resulta que los miembros del OCAD en el 2021, cuando ya se habían aprobado 178 proyectos de la vigencia anterior, o sea, el 2020, resulta que dicen, ay, oigan, ¿cómo así? No, aquí ya nos avalaron 178 proyectos. No podemos permitir que pasen sin que hayan pagado nuestro peaje. No lo dicen así, pero les voy a mostrar cómo lo dicen. La ley 2056, que es la reforma al Sistema General de Regalías, mantiene intactos los criterios para que se viabilice o no un proyecto en el OCAD. Pero estos señores del OCAD dicen, no, todos los que ya fueron aprobados en el 2020 me hacen el favor y me los devuelven. Porque como se aprobó una reforma al Sistema General de Regalías, tenemos que volver a revisarlos. Miembros del OCAD les dicen, oigan, pero ¿cómo así si acá no hay ningún cambio? ¿Ustedes por qué quieren devolverlo? Y ahí es en donde aparece la famosa Contraloría a inventarse problemas de los proyectos para hacerlos devolver a que pagaran el peaje. Imagínense que ustedes van de Bogotá a Chía, ya están en Chía, no había peaje, y los hacen devolverse a Bogotá y les ponen un peaje en la mitad. Eso fue lo que hicieron en el acta 54 de los OCAD Paz. Es tan descarado que les quiero mostrar. De los 178 proyectos aprobados, tuvieron el descaro de devolver 170. Un control que se suponía que iba a ser excepcional en cabeza de la Contraloría y que iban a subir en un sistema público de alertas. Oiga, ojo con el proyecto tal de tal pueblo. No, devolvieron 170 de los 178 proyectos. Fue para pedirles coima. Tan descarado es que le preguntan a la Contraloría, oiga, ¿y usted por qué está haciendo que se devuelvan todos estos proyectos?
Se lo pregunta Emilio Archila y responde Aníbal Quirós. Abro comillas, el contralor delegado mencionó que por directriz del contralor Carlos Felipe Córdoba se está trabajando en los reparos puntuales de 110 proyectos de 178 proyectos viabilizados. Devolvieron los 110 sin un documento que dijera por qué los estaban devolviendo. De hecho, revisamos el concepto de la Contraloría y yo creo que un estudiante de tercer semestre de Derecho dice, aquí hay alerta de prevaricato. ¿Por qué es que la Fiscalía no está interviniendo esto? Si están excediéndose las normas que está establecido en el control en cabeza de este ente. Representante, tiene 2 minutos para terminar, por favor. Se le agotó el tiempo. Tan grave es que el mismo Archila, delegado de Duque, señala que pilas que pueden estar cometiendo prevaricato, abro comillas. Excederse también es ilegal, refiriéndose a que ni en la anterior ni en la actual ley se faculta al DNP para realizar segundas revisiones de lo que digan los ministerios ni para realizar consideraciones. Y en tal sentido reitera que un servidor público también viola la ley cuando se excede y lleva a cabo funciones que no le han sido atribuidas. Bueno, pero al menos teníamos a los congresistas en el OCAT que seguro pidieron la palabra para alertar. Pues no. Vean lo que señala el representante Wadid Mansur. Abro comillas, el OCAT se podría estar extralimitando en sus funciones al solicitarle a la Contraloría que rinda un informe del por qué ha sido reiterativo en sus oficios en subsanaciones de los proyectos. Congresista del Partido Conservador que precisamente hoy se acaba de declarar de gobierno. Cierro con las siguientes conclusiones. Le pido por favor a la mesa directiva de la Cámara que me regale un minuto para cerrar, un minuto adicional que realmente creo que es muy importante para poder concluir. Primero, no solamente hicieron trizas la paz, sino que también se la robaron. 2, no solo hubo una complicidad pasiva, sino una participación directa de los entes de control. Pusimos a los ratones a cuidar el queso y eso es lo que este Congreso tiene que cambiar. Yo le solicito a este Congreso y voy a pasar una solicitud que espero que todas y todos aquí puedan acompañarme para eliminar el control concomitante en cabeza de la Contraloría, porque además, como sabemos, hoy se elige con lógicas politiqueras y sigue siendo un ente de control de bolsillo, como es una necesidad de cambiar urgente. Hago un llamado a la comunidad a movilizarse porque no creamos que van a venir otras personas por nosotros a cuidar los recursos de la paz y a exigir su implementación, la implementación de los acuerdos. Si no son las comunidades las que se movilizan a hacer veeduría por estos recursos, créanme que la clase política tradicional, que sigue siendo mayoría en este país, va a seguirse robando la plata de nuestros derechos. Una última nota para cerrar. En el municipio que más recursos ejecutó del Locat Paz, el congresista Mansur fue el representante más votado. ¿Tendrá algo que ver con que la corrupción es el mecanismo a través del cual se reeligen siempre los malos gobernantes? En el quinto, que más ejecutó recursos de OCAT Paz, el senador más votado fue el senador Sami Mereg. Por favor, termine. 30 segundos, representante. Necesitamos cambiar eso. Cierro haciendo este llamado. La solución política del conflicto armado es un mensaje muy importante. Es un hecho histórico para Colombia. Muestra que la violencia no es el mecanismo para resolver los problemas políticos de nuestro país. Hay que exigir que se cumplan estos acuerdos de paz y, por supuesto, que estos hechos nunca más se repitan en nuestro país para que podamos mirar con dignidad a las futuras generaciones y no seguir viendo estos espacios de corrupción que tanto nos indignan. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.